Cordial saludo, estudiantes. Mi nombre es Verónica Vázquez de la Universidad Nacional del Salvador. Vamos a hablar sobre el mínimo común múltiplo conocido como MCM. Primero preguntémonos qué es el mínimo común múltiplo. Es el número positivo más pequeño que es múltiplo de dos o más números. Para entender mejor esta definición, vamos a ver los términos. El primer término es múltiplo. ¿Qué es múltiplo? Son los que obtenemos cuando multiplicamos por otros números. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver el ejemplo del 2 y del 3. Entonces, vamos a empezar por el 2. Sería 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y así sucesivamente hasta infinitos números. Ahora con la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y podemos continuar como en el ejemplo anterior de la tabla. Si nosotros nos fijamos en ambas tablas, ¿cuáles son los números que están en común? Será el 6, el 12 y el 18. En ambas tablas del 2 y del 3 se repiten. Pero vamos a tomar en cuenta que son los primeros números en común. Múltiplo común. Un múltiplo común es un número que es múltiplo a la vez de dos o más números, es decir, es un múltiplo común a esos números. Como en el ejemplo anterior nosotros veíamos los múltiplos comunes de 2 y de 3, dijimos que eran 6, 12 y 18. Teniendo en cuenta que son infinitos múltiplos y que anteriormente solo mostramos los primeros de cada uno. Ahora bien, el mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes. Siguiendo con el ejemplo anterior, los múltiplos comunes de 2 y de 3, nosotros nos fijamos en la tabla que eran 12 y 18. Ahora bien, el mínimo común múltiplo o MCM de 2 y de 3 es 6. ¿Por qué es 6? Ya que es el menor de los múltiplos comunes si nosotros nos fijamos en la tabla anterior. ¿Cómo podemos calcular el mínimo común múltiplo? Muy bien, podemos utilizar dos métodos. El primer método es el cual estábamos viendo anteriormente, en donde escribíamos los primeros múltiplos de cada número y señalábamos los múltiplos que eran comunes como lo hicimos anteriormente y elegíamos el múltiplo más pequeño, ¿verdad?, que tenían en común. Pero en ocasiones se nos brindan números que son demasiadamente grandes y es un poco tedioso hacer las tablas de multiplicar, ¿verdad? Podría ser el MCM de 2 o hasta más números, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por un método que se nos va a hacer un poquito menos tedioso, o sea, es más fácil y es más factible hacerlo. Pero si ustedes prefieren hacerlo con el método anterior, es válido y también este método es válido. Lo primero que debemos hacer con este segundo método es descomponer en factores primos. Los factores primos ya los vimos un poquito en el máximo común divisor. Entonces vamos a hacer el primer paso, ¿verdad? Descomponer los factores primos cada número. Como segundo paso tenemos que elegir los factores comunes y no comunes. Hay que prestar atención aquí. Estos factores comunes y no comunes deben ir elevados al mayor exponente. Y por último tendremos que multiplicar los factores elegidos. Para ver un poquito más cómo sería el procedimiento, vamos a buscar el MCM de 12 y de 8. El primer paso es descomponer en factores primos, ¿verdad? El 12, los factores primos me salió 2 al cuadrado por 3. ¿Por qué nos salió ese número? Porque cuando nosotros lo descompusimos al 12 en factores primos, empezamos del 2, que sabemos que es un número primo. El 2, que es la mitad de 12, que sería 6. Y 6 tiene mitad, claro que tiene mitad, que es 3. 3 ya no tiene mitad, tiene tercera, que sería 1, hasta ahí acabaría. Ahora descompongamos en factores primos al 8. El 8 tiene mitad, que es 4. 4 tiene mitad, que es 2. 2 tiene mitad, que es 1. ¿Cómo nos quedaron esos factores primos? Esos factores primos nos quedaron de 12, 2 al cuadrado por 3. Y de 8 solamente nos quedó 2 al cubo. Como siguiente paso nos dice que debemos escoger los factores comunes y no comunes. Ese es lo que dijimos que teníamos que prestar atención. Pero tiene que ser elevados al mayor exponente. Entonces en nuestro caso está 2 y 3.
Pero si nosotros nos fijamos, 2 elevado al cubo es el mayor exponente y solamente tenemos 3 elevado a la 1. Si nosotros tuviéramos 3 elevado al cuadrado y 3 elevado al cubo, tendríamos que escoger el de mayor exponente, que sería 3 elevado al cubo. En este caso solo tenemos 3 elevado a la 1 y es el que vamos a tomar. Entonces, tomando esto, 2 al cubo sabemos que es 8. ¿Por qué 2 al cubo es 8? Porque 2 multiplicado 3 veces, 2 por 2 por 2 es 8. Esto es algo que nosotros como estudiantes debemos tener en cuenta, que en otro video también lo vamos a ver. Y ahora, si nosotros multiplicamos 8 por 3 es 24. Encontrando de esta manera fácil y rápida nuestro MCM de 12 y de 8. En este momento les está apareciendo lo que es la referencia bibliográfica de donde yo me basé, tomando todas las referencias que teníamos anteriormente y ejemplos. Se los dejo aquí para que ustedes puedan visitar la página y puedan verificar todo lo que yo les estoy diciendo. Y gracias, estudiantes, por prestarme esta linda atención. Espero que tengan una feliz tarde, día o noche, no importa el momento en el que me estén escuchando. Lo importante es que quieran aprender y vamos a aprender juntos. Gracias, estudiantes.